¿Y si todo lo que creía saber sobre el fin de la familia imperial rusa fuera mentira? Una noche, una bodega, un pelotón de fusilamiento y un silencio que duró más de 80 años. Todos dijeron que murieron todos, que ninguno salió vivo, pero décadas después apareció una mujer con el mismo rostro, los mismos gestos, las mismas cicatrices y una sola frase que cambió la historia para siempre. Yo soy Anastasia Romanov y sobreviví. ¿Qué harías tú si el mundo entero te dijera que estás loca, pero en tu memoria vive un pasado que nadie puede borrar? Hoy vas a entrar conmigo en una historia real, una historia donde la ciencia, el poder y la fe se enfrentaron por una sola pregunta. ¿Anastasia escapó de la muerte? ¿O solo fue un fantasma creado por el dolor? Y te advierto algo, cuando termine este vídeo no vas a poder dormir igual, porque hay verdades que duelen más que las mentiras. Ponte cómodo, dale al botón de suscribirte si no quieres perderte ninguna de estas historias oscuras y reales. Y dime en los comentarios, ¿tú crees que alguien puede engañar al mundo durante toda su vida? ¿O simplemente estaba diciendo la verdad? Empezamos. Dime una cosa. ¿Puedes imaginar el sonido de unos pasos apresurados en medio de la noche, en una casa en silencio, donde cada sombra parece más densa de lo normal? ¿Puedes imaginar ese silencio espeso justo antes de que ocurra algo terrible, algo irreversible? Era el 17 de julio de 1918. El mundo estaba en guerra, pero en Ekaterimburgo, en los Urales rusos, se libraba otro tipo de batalla. Una que no tenía tanques, ni ejércitos enfrentados, sino miedo, órdenes secretas y una familia condenada. Los Romanov, la última familia imperial de Rusia, habían sido llevados allí, a la casa Ipatiev, bajo custodia de los bolcheviques. Una casa normal, de fachada burguesa, sin lujos, sin señales de realeza, pero con ventanas tapadas, vigilantes armados y un aire de encierro que lo impregnaba todo. El zar Nicolás II, su esposa Alejandra, sus 5 hijos, incluida la joven Anastasia, el médico de la familia, una doncella, el cocinero y los sirvientes personales del zar. 13 personas en total. Llevaban meses prisioneros, cada vez con menos noticias del exterior, menos esperanza y menos ilusión. Lo que no sabían era que aquella noche, cuando el reloj marcara las 2:30 de la madrugada, nada volvería a ser igual. Los despertaron con la excusa de una supuesta amenaza. Hay disturbios en la ciudad, deben bajar al sótano por su seguridad. La familia bajó casi en silencio. El zar llevaba a su hijo Alexei en brazos. Las hijas, entre ellas Anastasia, bajaban con camisones blancos, ojeras marcadas y el rostro pálido de quien ya intuye lo que va a ocurrir. Se les ordenó colocarse contra la pared. Les dijeron que iban a tomarles una fotografía para demostrar que estaban vivos. Pero no había fotógrafo. Solo había hombres armados y una orden escrita. Nadie fuera de esas paredes lo sabía aún, pero esa orden cambiaría el curso de la historia. Uno de los hombres, Yakov Yurovsky, sacó un papel. Lo leyó con voz seca. El Soviet Regional de Ural ha decidido ejecutarlos. El silencio se rompió con un grito. La zarina alcanzó a decir: ¡No puede ser! Y entonces, sin más palabras, comenzó la masacre. Los disparos fueron muchos, más de los necesarios. Los cuerpos se desplomaban, pero no todos morían de inmediato. Algunas de las jóvenes, como María y Anastasia,
seguían respirando, acurrucadas en el suelo, cubriéndose con las manos. Los verdugos, desconcertados, descubrieron que las hijas del zar llevaban corsés reforzados con joyas y diamantes cosidos entre las telas, que actuaban como chalecos antibalas improvisados. Las balas rebotaban. Tuvieron que recurrir a las bayonetas. En medio de la oscuridad, entre cuerpos, jadeos, el olor a pólvora, sangre y miedo, se oyeron aún susurros, quejidos y quizás un nombre dicho apenas en voz baja: Anastasia. Porque hubo algo extraño esa noche, algo que ni los verdugos, ni los investigadores soviéticos, ni los historiadores han podido borrar del todo. ¿Murió realmente Anastasia Romanov esa madrugada? ¿O alguien logró escapar de esa carnicería? Tras la masacre, los ejecutores tenían una nueva misión: hacer desaparecer los cuerpos. El mundo no debía saber. La versión oficial sería ambigua, incompleta, manipulable. Llevaron los 13 cuerpos en un camión por caminos ocultos, pero la noche era espesa y el camión se atascó en el bar. Los cuerpos, aún tibios, comenzaron a dar señales de lo que realmente eran: personas. Y los asesinos, aunque implacables, empezaban a entrar en pánico. Intentaron quemarlos en un claro del bosque. Usaron ácido sulfúrico, rompieron los rostros con culatas, mutilaron los cuerpos, querían que fueran irreconocibles, que se fundieran con el lodo. Pero todo eso no bastó. Porque cuando años más tarde los arqueólogos encontraron la fosa, una fosa mal hecha, sin cruces ni nombres, algo no encajaba. Solo había 11 cuerpos. 2 faltaban. Y entre ellos, el de una joven de unos 17 años, la edad que Anastasia tendría al morir. ¿Dónde estaba? Aquí es donde comienza el segundo misterio. Porque mientras el gobierno soviético insistía en que todos los Romanov habían muerto, comenzaron a circular rumores, historias, susurros de supervivencia. Alguien decía haber visto a una joven noble en los trenes del sur. Otra, una monja, juraba que atendió a una chica con acento refinado y heridas de arma blanca. Un soldado desertor hablaba de una muchacha rescatada por piedad de uno de los verdugos, que la llevó lejos y luego desapareció. ¿Mentiras? ¿Errores? ¿Alucinaciones colectivas? Tal vez, pero el mundo ya tenía una grieta que no se cerraría nunca. Y luego ocurrió lo impensable. Una mujer apareció en Berlín diciendo que ella era Anastasia. Desorientada, asustada, sin papeles, sin pruebas, pero con algo en los ojos que incomodaba. Tenía heridas antiguas, tenía acento ruso y sabía cosas que solo alguien dentro del Palacio de Invierno podría haber sabido. El caso explotó. Los medios la llamaron la impostora, la resucitada, la falsa princesa o la verdadera heredera del trono ruso. Durante años, decenas de personas intentaron desenmascararla y otros tantos quisieron creerle. Porque hay algo poderoso en la duda. Porque cuando el mundo quiere un milagro, cualquier grieta en la historia se convierte en una puerta abierta. Y aquí, justo aquí, es donde comienza el siguiente capítulo. Pero antes, déjame preguntarte algo. ¿Qué harías tú si un fantasma de la historia tocara tu puerta y te dijera que es real? La encontraron en un canal en Berlín, una noche de invierno de 1920. Había intentado lanzarse al agua. No tenía nombre, ni papeles, solo una mirada perdida y un cuerpo marcado por cicatrices. Fue internada en un hospital psiquiátrico. No hablaba, no comía, no quería vivir. Durante meses nadie supo quién era, pero las enfermeras comenzaron a notar algo extraño. Esa mujer no era común. No por su comportamiento, ni por sus silencios, sino por los detalles. Su forma de caminar, su postura, sus gestos delicados, sus manos. Eran manos de alguien que nunca había trabajado físicamente. Y cuando comenzó a hablar, lo hizo en ruso, con acento aristocrático.
Y luego, un susurro, una frase que heló la sangre a quien la oyó. Yo soy Anastasia. Nadie la creyó, al principio. Una gran duquesa sobreviviente de la matanza de los Romanov y reapareciendo justo allí, sin pruebas, en medio de un manicomio. Pero había algo perturbador en todo esto. Ella sabía demasiado. Sabía cómo estaba decorada la habitación de Anastasia en el palacio de Sarkoyesel. Sabía los apodos secretos que usaban entre hermanas. Recordaba una cicatriz que tenía su hermano Alexei detrás de la oreja, producto de una caída a los 4 años. Y más inquietante aún, conocía el olor exacto del perfume que usaba su madre, la zarina Alejandra. Un perfume francés que ya no se producía. ¿Cómo podía saber eso? Los rumores se encendieron como pólvora. Los defensores de la monarquía empezaron a visitarla. Algunos familiares lejanos, aristócratas rusos, exiliados, incluso sirvientes que habían trabajado para los Romanov. Muchos de ellos la reconocieron. Tiene los ojos de Alejandra. Es la viva imagen de su abuela, la reina Victoria. No hay duda, es ella. Pero otros la miraban con desprecio. Una actriz, una impostora hambrienta de fama, una estafadora. La mujer fue bautizada por la prensa como Fräulein Unbekannt, la señora desconocida. Pero con el tiempo adoptó un nuevo nombre, uno que marcaría para siempre este enigma: Anna Anderson. Y mientras el mundo se reconstruía tras la guerra y Rusia callaba tras el muro del silencio comunista, la batalla por la identidad de Anna Anderson comenzaba a dividir Europa. Se presentaron demandas judiciales, juicios que duraron décadas, testigos a favor y en contra, pruebas y contradicciones. Y mientras tanto, Anna envejecía. Pero nunca cambió su historia. Nunca pidió dinero. Nunca quiso título. Solo repetía una y otra vez: yo soy Anastasia. Y nadie quiso salvarnos aquella noche. Una frase, sencilla, dolorosa, y dicha con una convicción que ni los más escépticos pudieron ignorar. A lo largo de los años, la figura de Anna Anderson se convirtió en un símbolo. Para algunos, de la resistencia de la monarquía. Para otros, de la desesperación de una mujer rota. Y para muchos más, de un misterio sin respuesta. Porque mientras los cuerpos seguían desaparecidos, nadie podía probar lo contrario. Y eso fue lo que mantuvo viva su historia durante casi todo el siglo XX. Pero ahora déjame preguntarte a ti. Si tú fueras ella, si hubieras sobrevivido a una masacre, perdido a toda tu familia y vivieras marcada por la duda de todos, ¿seguirías diciendo tu nombre verdadero o te rendirías al olvido? A medida que pasaban los años, la figura de Anna Anderson dejó de ser solo una mujer enigmática. Se convirtió en un campo de batalla. Unos la querían mártir, otros impostora. Pero todos la querían silenciar o confirmar. El problema era uno: no había forma de saber la verdad. Rusia callaba. El nuevo régimen comunista no iba a colaborar con pruebas ni con archivos del zarismo. Los cuerpos no habían sido encontrados todos, y la ciencia, en aquella época, aún no podía demostrar con certeza lo que el corazón de muchos ya creía o negaba. Entonces se inició un juicio. Un juicio que duró más de 40 años. Sí, 40. El proceso judicial de identidad más largo de la historia europea. Expertos calígrafos, médicos forenses y psicólogos. Se analizaba su rostro, sus manos, sus dientes, incluso su comportamiento, sus pesadillas, sus silencios. Lo estudiaban como si fuera un archivo viviente de historia. Y ella simplemente observaba. Porque Anna nunca pareció interesada en convencer. No lloraba, no imploraba, solo afirmaba lo mismo, una y otra vez. Yo soy Anastasia Nikolaevna Romanova.
Durante este proceso hubo momentos que estremecieron incluso a sus detractores. Una dama de compañía de la zarina, ya anciana, la visitó. La miró durante largos segundos y luego se desmayó. Más tarde dijo: «Es ella. Tiene su misma manera de bajar la vista. Solo Anastasia hacía eso cuando mentía». Otro momento fue aún más aterrador. Uno de los médicos forenses afirmó en el juicio: «No puedo asegurar que sea Anastasia, pero si no lo es, entonces es la mejor actriz que ha existido. Mejor que cualquier otra». Pero también hubo golpes duros para ella. Un príncipe alemán, pariente lejano, declaró públicamente: «No es de nuestra familia. Lo sé, es una campesina polaca que sufrió mucho, pero no es Romanov». Años después, aparecía un documento inquietante. Un supuesto informe de la policía austriaca que afirmaba que Anna Anderson era en realidad Franziska Sankowska, una obrera polaca que había perdido a su prometido durante la guerra y sufrido un colapso mental. Una mujer con historia, pero no la princesa. Aquello encendió otra batalla. ¿Era Franziska una víctima de la guerra que había adoptado otra identidad como escape? ¿O era una mujer que por azar o destino realmente sobrevivió a una masacre y fue confundida toda su vida? El juicio terminó con un veredicto desconcertante. No se podía probar que Anna Anderson era Anastasia, pero tampoco que no lo era. Legalmente quedó en el limbo, sin trono, sin apellido, sin certezas. Y sin embargo, mientras el mundo la juzgaba, ella fue envejeciendo. Murió en 1984, en Estados Unidos, en una casa rural, rodeada de gatos, de papeles viejos, de un retrato borroso de los Romanov y de silencio. Pero la historia no terminó ahí, porque el siglo XXI traería algo que cambiaría todo. La herramienta que durante años no existía, el ADN. Y con él se abrió la última grieta en esta historia. Pasaron décadas. La Unión Soviética cayó. Los archivos comenzaron a abrirse y en 1991 Rusia despertó a su pasado. En un bosque cerca de Ekaterimburgo, a pocos kilómetros del lugar donde se creía que la familia Romanov había sido asesinada, unos obreros descubrieron una fosa común. Los cuerpos estaban quemados, maltratados, dispersos. Había esqueletos de adultos, de jóvenes, pero no todos estaban allí. Cuando los investigadores oficiales analizaron los restos, llegaron a una conclusión escalofriante. Faltan 2 cadáveres: el de Zarevich Alexei y el de una de las hijas del zar. ¿Una casualidad? ¿Un símbolo? ¿Una verdad que se resistía a morir? Aquel hallazgo resucitó la leyenda. ¿Y si Anastasia realmente había escapado? ¿Y si Anna Anderson había dicho la verdad todo ese tiempo? Pero ahora, por fin, había un camino: el ADN. Las pruebas genéticas, que en los 90 ya comenzaban a consolidarse como herramienta legal, permitirían comparaciones certeras con descendientes vivos de los Romanov, y también con algo más perturbador. En 1994 se exhumaron los restos de Anna Anderson en Estados Unidos. Sus muestras biológicas, conservadas en una clínica, fueron enviadas a laboratorios europeos. Y entonces, la verdad se abrió paso. O eso creyeron. El análisis fue claro. Anna Anderson no tenía ningún vínculo genético con los Romanov. Su ADN coincidía con descendientes de Franziska Sankowska. La ciencia había hablado. Fría, inapelable, destruyendo décadas de esperanza, fe y misterio. Pero, ¿acaso eso cerró la historia? Muchos se resistieron a aceptarlo. Las pruebas fueron manipuladas. El Estado ruso quería enterrar el pasado. Quizá los restos analizados no eran realmente de Anna Anderson. Y entonces, otro giro. En 2007, más de 80 años después de la ejecución de los Romanov,
se encontraron los dos cuerpos faltantes. Estaban en otro lugar del bosque, enterrados aparte, una niña y un niño. El análisis genético confirmó lo que muchos temían. Eran Alexei y la cuarta hermana, pero no Anastasia. Era María. Sí, María, la hermana intermedia, la dulce, tímida, protectora. Ella era la que faltaba. Anastasia había muerto aquella noche. La ciencia había cerrado el círculo. Los 7 cuerpos estaban identificados. Los Romanov habían muerto todos. Y sin embargo, ¿por qué no sentimos paz? Este no es un final. Este es el momento en que te das cuenta de que a veces la verdad no es suficiente. A veces queremos creer en los fantasmas porque son más dulces que los huesos. ¿Anna Anderson era una impostora? ¿O una víctima mental que absorbió un mito para sobrevivir? ¿O una sobreviviente silenciada por la historia? Eso queda en tus manos. Porque cuando la historia se transforma en leyenda y la leyenda en susurro, la verdad se convierte en elección. Hasta el próximo vídeo.